¿Qué tal amigos del Pan Am Post? Tenemos en pantalla y desde su caravana al presidente y vicepresidente de Justicia Europa. Tenemos a Luis María Pardo y Luis Jiménez en pantalla que han lanzado un partido con alcance europeo, como su nombre lo indica, precisamente para enfrentar a la Agenda 2030. Sabemos que muchos lo han querido catalogar como una teoría de conspiración. Sin embargo, en la madre patria hay una secretaría para enfrentar, y no enfrentar en cuanto a oponerse, sino justamente para abordar, acatar, obedecer y someterse a la Agenda 2030. Es decir, no estamos hablando de algo imaginario, algo de gente extremista, sino como un gobierno nacional se ha sometido a una agenda globalista. Por eso surge ahí precisamente este partido y nos van a contar un poquito más de qué se trata, qué proponen y por qué es necesario un partido nuevo según sus fundamentos. Bienvenidos ambos. Hola, muchísimas gracias por tenerme aquí en el programa. Con Muy todo buenas. Muchas gracias por darnos espacio, por permitir expresarnos, ¿no? Que eso cada vez está más caro en el mundo, ¿no? De ahí que también sea una gran oportunidad para todo el universo que está queriendo escuchar algo más que lo que repiten los que han decidido que la Agenda 2030 es lo mejor para la humanidad. El Evangelio. El Evangelio. Uy, qué fuerte ese último paralelismo. Muchas gracias, precisamente porque estamos hablando de unas vacas sagradas que no se puede mencionar, no se puede tocar. Y como dijimos en la intro, que incluso se cuestiona que exista o que sea una conspiración. Entonces, en ese sentido, procedo a la primera pregunta. ¿Por qué nace Justicia Europa? Mira, Justicia Europa nace a consecuencia de una situación que se produce en Europa a partir de esta crisis que hemos vivido durante estos 3 años, ¿no? Con el COVID, y donde los ciudadanos europeos fuimos víctimas, y todo el mundo, del mayor control social que ha vivido la humanidad desde la Segunda Guerra Mundial. Nos enfrentamos como abogados, yo que soy, y compañeros míos, a una barrera judicial respecto de la imposición de los certificados digitales para poder viajar, respecto de las restricciones que había por los confinamientos, por los protocolos educativos en las escuelas, las cuarentenas, etcétera, etcétera, etcétera. Y empezamos a darnos cuenta de que lo que realmente estaba sucediendo no era más que un instrumento para someter y controlar a la población, como así finalmente fue, ¿no? Nosotros damos el salto y decidimos presentarnos a las elecciones europeas que van a celebrarse el 9 de junio del 2024 para que esto no vuelva a suceder jamás. Y lo que ahora mismo está pasando en España y en otros lugares de Europa es que los partidos existentes están manoseando con la Agenda 2030 por intereses políticos y, como dice muy bien el vicepresidente, mercadeando con el voto a los ciudadanos. Por tanto, hacía falta un movimiento que, más que un partido, es un movimiento cívico de presentación de acciones cívicas contra la Agenda 2030 y en favor de la libertad, que es precisamente lo que esta agenda y lo que los gobiernos sumisos a las organizaciones internacionales hacen para que los ciudadanos pierdan la libertad. Muchas gracias por esa aclaración, que es un movimiento cívico. Precisamente para consultar lo siguiente, ¿tienen aspiraciones a incidir dentro de los partidos locales para que hayan políticas públicas más soberanistas? El punto de partida, como dice Luis, ha sido el ponernos en marcha ciudadanos de a pie. Es decir, cada uno de nosotros tiene una ocupación profesional, no somos para nada profesionales en el ámbito de la política, ni venimos de ningún partido, ni hemos estado en ningún momento relacionados con algunas directrices partidistas, ¿no? Sin embargo, la necesidad de alcanzar un punto de expresión para poder decir, donde haga falta aquello de que no estamos de acuerdo con todo lo que está ocurriendo, queremos recuperar esta capacidad para poder vivir de acuerdo a lo que cada uno piensa,
es lo que nos hace ponernos en marcha, en este caso hacia Europa, porque es lo inminente y es por donde se está de alguna manera como construyendo todo esto que está afectando en Europa a todos los ciudadanos y en el mundo dentro de poco pues a todos los países, ¿no? Pero no descartamos, es decir, nosotros lo hemos puesto en marcha como con la caravana, ¿no? Y no sabemos dónde vamos a llegar, pero el punto está claro. Todo lo que sea una y otra vez mostrar nuestra necesidad como ciudadanos y con todos los movimientos de todos los ciudadanos que se están sumando a esta iniciativa para poder recuperar las libertades que teníamos antes de esta crisis que mencionaba Luis, pues será viable. Pero en este momento nuestro objetivo está el 9 de junio en las elecciones europeas. Perfecto. Ahora sé que están en Lisboa, o al menos en Portugal, y un poquito quizás para quienes hayan olvidado o no sean conscientes del nivel de tiranía sanitaria que se vivió en la madre patria, en Europa en general. Sé, por ejemplo, que en Portugal hasta podían remover a la gente de sus hogares. Es decir, ¿a qué punto se llegó de privación de la libertad en el marco del confinamiento? Se llegó a un punto de restricción de las libertades públicas y las libertades individuales verdaderamente pavoroso, donde, como bien has indicado, incluso te podían despedir de tu trabajo o, como sucedió en Canadá, eliminarte de la vida social, de tu vida bancaria, de tu propia casa, por el hecho de decidir libremente que no querías someterte a un tratamiento experimental o llamarle como prefiráis, ¿no? Todo esto ha sucedido en el mundo. Europa, nosotros sostenemos que ha sido el mayor laboratorio de este control social y donde se han impuesto medidas verdaderamente tan absurdas como la creación de un certificado digital, bueno, absurdas, pero que siguen ese plan, ¿no? Como la creación del certificado digital de la Unión Europea para controlar, según ellos, la exposición que tenía el virus. Pues bueno, nosotros ya entonces denunciábamos que ese certificado lo que iba a transformarse era en un certificado sanitario perpetuo y que eso iba a darse en la Organización Mundial de la Salud. Pues eso es un hecho ya. La Comisión Europea en junio del 2023 vendió el certificado a la Organización Mundial de la Salud. Y la Organización Mundial de la Salud se excusa diciendo, no, hombre, que ellos no van a tener los datos sanitarios. Claro, ellos no tienen los datos sanitarios porque todavía no los tienen, pero los estados se los van a ceder cuando sea aprobado el Tratado de Pandemias y el Reglamento Sanitario Internacional. O sea, para tener la arquitectura perfecta de ese control social y de esa tiranía sanitaria, lo único que les falta para completarlo es los datos sanitarios. Ahora mismo lo tienen los estados, pero eso se acabará trasvasando a la Organización Mundial de la Salud, que hay que recordar siempre que la financiación no es una financiación pública, ni estamos ante una organización ni pública ni privada. Es una organización internacional periférica de las Naciones Unidas que goza de inmunidades y privilegios que los funcionarios, que el director general, que el secretario, que los asesores gozan de inmunidad, que no se les puede perseguir por sus actos. Y ahí, a esa organización, van a ir nuestros datos sanitarios a través de un certificado. Por tanto, la evolución desde todo lo que sucedió durante estos 3 años, ahora, con la pérdida de los trabajos, los confinamientos, las cuarentenas, tenían un plan diseñado. Y ahora se está llegando al mayo del 2024, donde finalmente con ese certificado digital se transformará el certificado de la OMS y se nos impondrá a los ciudadanos que tú o sigues las directrices de la OMS o te vamos a expulsar de la vida social y te vas a quedar ahora sí fuera del sistema. Ahora su vicepresidente nos dice en pantalla que miran las elecciones de junio de este año. ¿Cuál es su objetivo para incidir en estas elecciones? A ver, somos un grupo de personas con la inquietud que estamos en este momento realizando una labor de transmisión y lo estamos haciendo de una forma física, presencial, haciendo una gira en la caravana, yendo ciudad por ciudad, porque
queremos recuperar por encima de todo la humanidad, ¿no? El contacto humano. Queremos presentarnos como personas que tenemos una propuesta y que esa propuesta coincide con miles de personas, podríamos decir con millones de personas. Ahora, que eso se traduzca en votos, pues es algo que no llegamos a poder cuantificar. Optimistas, si somos optimistas, pues igual podemos alcanzar 2, 3 eurodiputados. Siendo pesimistas, pues habrá sido una experiencia muy bonita, habremos incidido, ¿no?, en las conciencias, y habrá habido mucha gente que habrá despertado, ¿no?, de este sueño narcótico que nos venden a través de la propaganda mediática. Pero la verdad es que estamos haciendo lo que estimamos que tenemos que hacer y no tenemos en sí una expectativa de logro, porque no somos un partido, no tenemos financiación. O sea, es tan, no sé, tan monstruoso, ¿no?, todo lo que se pone en marcha cuando hay campañas de partidos profesionales, lo voy a decir así, ¿no?, que nosotros estamos jugando con el corazón, estamos jugando con nuestra propia implicación, y estamos recuperando a muchas personas que están haciendo, gracias a su generosidad, posible que estemos caminando. Nosotros cada día miramos a ver si han hecho algún tipo de ingreso, o si alguien nos ha facilitado que podamos ir a algún lugar a hacer una charla, y poco a poco, bueno, pues se está llenando España. Ayer recibimos una invitación de Logroño, hace un par de días que cuando íbamos a ir a, ¿cómo se llamaba el pueblo este? El Tomares, ¿no? Es decir, bueno, estamos muy contentos porque estamos haciendo lo que sentimos que tenemos que hacer, y ojalá que alcancemos representatividad en el Parlamento, pero bueno, eso está por ver. Mira, hay una cosa positiva que ha dicho Luis: nosotros no recibimos financiación pública ni estamos dentro del circuito interbancario, solamente nos financiamos con los ciudadanos. Es decir, toda la financiación para hacer posible este primer tour Libertad o Agenda 2030 es exclusivamente gracias a ti, al ciudadano, al ser humano que aporta para cambiar las cosas. Y nosotros, todo esto es posible gracias a los ciudadanos que se unen en torno a un movimiento que tiene como máxima premisa la defensa de la libertad. Ok, muchas gracias por esa aclaración. Y vimos que les hicieron un reportaje en The Objective, donde justamente les cuestionaron sobre el tema de Vox, que es el partido que ha levantado la bandera, incluso hizo el lema Agenda España como contraste a la Agenda 2030. Porque vemos, por ejemplo, que el PSOE, el Partido Socialista, se ha entregado de lleno. Bajo su gobierno se ha creado esta Secretaría de la Agenda 2030, poniendo a gente muy radical a cargo de esta. Ministerio, muchísimas gracias por la aclaración. Y justamente desde ahí salió la ley trans, por ejemplo, que es parte de esta agenda arcoíris, entre otras cosas. Entonces, ¿por qué creen que es necesario algo más? ¿Qué no le alcanzó a Vox? ¿Qué no fue suficiente? Mira, la Agenda 2030 está tan infiltrada en las organizaciones públicas que da auténtico miedo, ¿no? En España es uno de los países de la Unión Europea, creo que es el único que tiene un ministerio que se llama de la Agenda 2030 y la innovación. Y a raíz de ese ministerio prácticamente se envían a todos los demás ministerios las directrices de la agenda. Vox utilizó la palabra Agenda España, pero es que lo que hay que olvidarse es de la agenda. Lo que hay que hacer es eliminar la agenda, disolverla, no hacer malabares con la agenda. Eso, el único movimiento que lo defiende somos nosotros. ¿Por qué? Porque, como yo he dicho hasta la saciedad, lo que no se puede hacer es manosear con la Agenda 2030 por intereses políticos. Cuando me apetece sí, cuando no me apetece no. Ahora mismo en España hay 4 autonomías que tienen el gobierno de Vox, o apoyados por Vox, concretamente una, la Comunidad Valenciana, donde el vicepresidente es de Vox. Allí se ha impuesto la mascarilla obligatoria de nuevo en los centros sanitarios y en los centros de atención primaria. La mascarilla. ¿Por qué?
¿Por qué están callados? ¿Por qué no dicen nada? ¿Por qué de nuevo los ciudadanos tenemos que ir a defender los derechos fundamentales de las personas que ven impedidas el acceso a un centro sanitario, a visitar a un enfermo, a una persona que está grave o a una persona que tiene que ser hospitalizada? ¿Por qué durante toda la pandemia tuvieron esa actitud, ¿de acuerdo?, de no decir las cosas claras ni enfrentarse a lo que sucedía? Me explico. Nosotros y la asociación a la que yo pertenezco como abogado, la Asociación Liberum, presentamos varios recursos contra el pasaporte COVID. Pues bueno, uno de ellos ha sido el único que se ha ganado en toda Europa, que es el certificado COVID de Aragón. La sentencia dijo que eso era nulo, que no se podía utilizar, que no era proporcional. Pues bien, ahora Vox gobierna en Aragón y resulta que tienen recurrido el pasaporte COVID en el Tribunal Supremo. Entonces, ¿alguien me puede explicar cómo se llama esto? ¿Alguien me lo puede explicar? En las últimas elecciones perdieron 600.000 votos. 600.000 votos que se le escaparon de muchas personas que estaban cansadas de que no tuvieran una posición clara respecto a todo lo que hemos vivido. Que hubiese en el partido gente que encima nos han llamado cucarachas, me parece, o algo así, bueno, eso fue Federico, ¿no? Que nos habían llamado, bueno, de todo. No, yo no soy una cucaracha, yo soy un ser humano que decido en mi libertad vacunarme o no. Y no por eso soy una cucaracha. Pero es que hay gente que eso no lo va a entender jamás. Entonces nosotros a dónde vamos es decir, una explicación de la Agenda 2030 que hay que disolverla y volver al status quo anterior. Y por cierto, Justicia Europa no tiene una política atlantista. Lo primero que quiero decir es que lo que se tiene que hacer Estados Unidos de América es marcharse de Europa. Nosotros lo que decimos es que si existía una comunidad económica del carbón y del acero para fomentar la economía en Europa y no depender en los intereses comerciales de Estados Unidos, lo que estamos haciendo ahora mismo, apoyando a Estados Unidos, por ejemplo, en una guerra en Europa que ha costado miles de millones de euros al mundo primario, al mundo del transporte y al mundo de la agricultura, es para hacérselo ver. ¿Para favorecer a quién? ¿Qué industria alimentaria se está favoreciendo la guerra de Ucrania? ¿Qué industria armamentística se está favoreciendo de la guerra de Ucrania? Las industrias americanas. Esto no lo puede negar nadie. ¿Qué industria se ha favorecido con la pandemia? La industria farmacéutica. ¿De quién viene la industria farmacéutica? ¿Por qué Vox no tiene un mensaje claro sobre esto? ¿Por qué tenemos que pertenecer a una organización como es la NATO, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, donde nos montáis guerras en nuestro territorio? ¿Por qué no se montan las guerras ellos en una isla y se meten ellos allá adentro? Esto, la población está cansada y está harta. Y mira, el mundo primario, el mundo de la agricultura, el mundo de la ganadería en Europa está dando una lección de humildad y de manifestación. Cosa que aquí en España no está sucediendo porque andan divididos y porque los políticos y los partidos les manosean y les engañan. Y no se han enterado todavía. Y no se han enterado. Pero lo único que quieren es mercadear con su voto y cuando lleguen al poder, lo dicho, pues volverá a suceder lo que sucedió después de la pandemia, precisamente con algún partido que decía que defendía la Agenda 2030 y luego la realidad es pues la triste realidad. Que no lo han hecho. En definitiva, porque a nosotros como alcanzar cota de poder y permanecer en ese espacio es algo que igual no contemplamos por aquello de que no es nuestro proyecto, ¿no? Pero parece que las estructuras de poder, cuando alcanzan un lugar, tienen dificultad para poderlo soltar o para definirse en una dirección que tenga que ver con el verdadero desarrollo de la humanidad y de la sociedad, ¿no? Entonces, pueden tener muy buenas ideas, pero en un momento determinado ponerlas en práctica igual les hace perder credibilidad. Nosotros, como no tenemos ninguna credibilidad, podemos decir lo que queramos. Justo destacaban que el conflicto es en un lugar donde tiene la vicepresidencia Vox, lo cual nos apunta al PP, precisamente porque donde han hecho alianzas con el PP, que sí ganó muchos votos y que se presenta como la oposición al PSOE. Pero en el caso del PP hemos visto una complicidad mucho más frontal con toda esta agenda, y si nos pueden decir si existe una oposición, si existe una resistencia a esta agenda, o si más bien el PP ya no se distingue mucho del PSOE. Mira, es que la agenda es
O sea, no hay ningún partido que no vea en la Agenda 2030 un sello de evolución, de progresismo, de avance, ¿no? Tú escuchas a cualquier miembro de cualquier partido hablar de lo que tienen preparado para Europa y te lo venden como que es lo mejor que nos podría pasar en todos los sentidos. Entonces, el eslogan de la Agenda 2030 es: no tendrás nada y serás feliz. O sea, no tendrás nada porque va a desaparecer absolutamente la identidad particular del individuo y, por extensión, su propiedad. O sea, nos están vendiendo la idea de que nos estamos cargando al planeta por la ambición personal del ciudadano, pero ellos se van a la cumbre del clima con 400 aviones privados, ¿no? Se mueven en limusinas con escoltas de no sé cuántos autos y eso no afecta al cambio climático. Sin embargo, si tú tienes un coche de 10 años, pues lo tienes que soltar porque eso es... o te suben la cuota porque estás consumiendo mucho, tienes una huella de carbono muy elevada. Es decir, es tan absurdo. Pero como lo plantean y colocan ahí a los voceros, ¿no? que de alguna forma son los especialistas, los expertos, filósofos del clima, etcétera, pues al final, como yo decía ayer en una conferencia que hicimos aquí en Sevilla, bueno, aquí quiero decir porque estamos todavía de viaje de Sevilla a Lisboa, ¿no? Es como que nos hacen sentir culpables y al mismo tiempo nos dan la solución que pasa por eliminar nuestra libertad, pero todo en pro de un bien mayor, que es la comunidad, que en este caso es la humanidad, pero ellos no son la humanidad, porque ellos están por completo fuera de esa historia. Entonces, todos los partidos, absolutamente todos los partidos en España, tienen a la Agenda 2030 como un referente en el sentido de progreso, referente en el sentido de desarrollo, referente como algo que quien cuestiona la Agenda 2030 es poco menos que un terrorista, ¿no? Entonces, sí. Te pongo 3 ejemplos. En Europa se votó el Digital Ad Service, que es la ley de la censura. La ley de la censura es un reglamento en el cual la Comisión Europea, por orden administrativa, podrá oscurar sitios como este. Todos los europarlamentarios españoles, o mejor dicho, ningún eurodiputado español, ninguno, votasteis en contra. Ni uno. Ninguno. Eso es un postulado de la Agenda 2030. Los libros de texto de nuestros hijos, los libros de texto de los niños de 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 años, están infectados de la Agenda 2030 y se está sustrayendo el latín, el griego, la biología, la química, en detrimento de Greta Thunberg. O sea, tú ahora tienes que hacer un informe de quién es Greta Thunberg y qué es el cambio climático. Entonces, y el latín no existe ya. Y el griego desaparece. Y todos aquellos que dicen, que defienden, que están en contra de la Agenda 2030, ¿dónde estáis? Porque ahora gobernáis. ¿Por qué los niños siguen estudiando eso? ¿No? Más ejemplos, los certificados sanitarios de los que yo he hablado. Certificados sanitarios que se promocionan diciéndote, no, pero es que así tú, cuando vayas de viaje a Rumanía, allí el médico de Rumanía te verá las medicinas que tomas. Y yo digo, pero vamos a ver, ¿tú te vas de viaje y no te vas con las medicinas? Siempre te ponen que ellos te están dando facilidades para la libertad, cuando en realidad lo que se te esconde detrás es que te las están quitando. Pero... Y llegará un momento que tú pasarás a ser un elemento del control social. Nosotros en esta caravana llevamos una iniciativa que es muy potente. El dinero en efectivo es libertad. ¿Tú has escuchado a algún partido político o movimiento en Europa defender, aparte de los ingleses con la campaña Cash is Freedom, que el dinero en efectivo es libertad y que en el momento en el cual no tengamos dinero en efectivo pasaremos a estar controlados, como somos ahora mismo por los bancos, cuando te dicen la huella del carbono? Ustedes son unos contaminadores porque usted ha viajado este mes 25 días. Y encima te inventan una cosa que se llama el crédito climático para que tú, sumiso, pagues en penitencia de tus viajes. Nos hemos vuelto completamente locos. Entonces, esto hay que atacarlo de raíz. Disolver la Agenda 2030. Punto. No cabe otra cosa. No cabe modificaciones, alteraciones o Agenda España. No. Eliminación de la Agenda 2030 y recuperación del status quo anterior es la parte principal para poder volver a sentarse la gente y decidir cómo queremos vivir.
los seres humanos. Pero desde luego no con una agenda impuesta por unas élites, por decirlo de alguna manera, y que los estados callan sumisos porque las organizaciones internacionales se le obligan a adoptarlo. Muchísimas gracias. Ahora su vicepresidente Luis Jiménez nos hablaba de algo que yo personalmente nunca había escuchado. Habíamos siempre abordado desde la propiedad privada esta máxima de la Agenda 2030, que no tendrás nada y serás feliz. Es la primera vez que yo escucho que se habla de la identidad, de algo que se va borrando, y ahora que Luis María agrega esta cuestión del control de datos, ¿no? Que hoy en día en la era digital cedemos muchas veces sin darnos cuenta, y ahora con este peligro latente que se puedan apropiar. Entonces, quizás por comodidad muchas veces se cede, y ya que citan del habla inglés en Estados Unidos, un patriota decía que la libertad requiere eterna vigilancia, pero además cuando se cede libertad a cambio de seguridad, se pierden ambas. Entonces tenemos aquí esto muy presente. Entonces ya un poquito para ir cerrando, que sé que su camino continúa, si nos quieren dejar un mensaje final, bienvenidos. Yo solo añadiría, ¿no? A lo que se está diciendo es que, por ejemplo, ya hay líneas aéreas españolas que están haciendo el control facial, ¿no? Para poder subir al avión. Y lo que te dicen es que ya olvídate del DNI, ya no tienes que hacer el check-in, etcétera, etcétera, porque si tú en una aplicación pones tu cara, puedes pasar por el control para subir al avión sin nada más, ¿no? Claro, la gente desde la comodidad, como ponerte un chip para entrar a la discoteca, ¿no? Hay algunos lugares donde puedes entrar con, imaginaros, ¿no? Con algo dentro de tu piel, pero claro, tú puedes pagar con eso, tú puedes entrar, es decir, la comodidad, como bien decías hace un momento, va a hacer que poco a poco no tengas identidad, porque la identidad la van a poder alterar cada vez que quieran desde fuera de ti, ¿no? Entonces, nosotros abogamos por la recuperación de la identidad personal, por la libertad, de la capacidad de pensar libremente y potenciar en esa dirección la humanidad y la recuperación de la dignidad en un sentido trascendente, es decir, recuperar el alma del ser humano, que es algo que se está perdiendo cada día. Pues así es, no tengo nada más que añadir, ya lo dice Luis, que como veis es un magnífico orador, y nosotros lo que siempre decimos es que la libertad siempre vence. Muchísimas gracias por su intervención y por su labor. No puedo evitar con esa pinta y el hecho que está en una caravana pensar en Woodstock, así que veremos si tiene resultados similares. Muchísimas gracias. Gracias. Con todo gusto.